Bien, continuando con los esquemas de codificación, tenemos el ASK, que nombraremos ASK. Eh, en ASK, los valores binarios se representan mediante dos amplitudes diferentes de la portadora. Es usual que una de las amplitudes sea 0, es decir, uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora a amplitud constante y el otro mediante la ausencia portadora. Es decir, lo que ya veníamos platicando en NRZ, que cuando tenemos un pulso, decimos que es un 1 y cuando hay una ausencia es un 0. Sin embargo, aquí es prácticamente lo contrario, porque nos dice que es usual que una amplitud sea 0, es decir, uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia portadora a amplitud constante y el otro mediante la ausencia, es decir, un 1 se representa mediante la ausencia de un pulso. Ok, nos dice también que ASK es sensible a cambios repentinos de la ganancia, además de una técnica de modulación ineficaz. En líneas de calidad telefónica, ASK se usa típicamente a 1200 bits por segundo, como mucho. Seguimos con FSK. FSK, los dos valores binarios se representan por dos frecuencias diferentes próximas a la frecuencia portadora. FSK es menos sensible a errores que ASK. Se usa en líneas telefónicas y en transmisión de radio a más altas frecuencias, desde 3 a 30. También nos dice que se puede usar incluso a frecuencias superiores en redes de área local que utilicen cable coaxial. Ahora tenemos a PSK. En el esquema PSK, la fase de la señal portadora se desplaza para un esquema con ello de datos digitales. En un sistema, un cero binario se representa mediante la transmisión de una señal, es decir, un pulso, con la misma fase que la fase de la señal anterior. Esto es, supongamos, si tenemos un pico, un pulso, nos va a representar un cero, mientras que 1 representa mediante la transmisión de una señal cuya fase está en oposición a la fase respecto a la señal precedente. Esta técnica se conoce como PSK diferencial, ya que el desplazamiento en fase es relativo a la fase correspondiente al último símbolo transmitido en vez de ser relativo a algún valor constante de referencia. Ok, pasando a la modulación delta, la entrada analógica se aproxima mediante una función de escalera. Se mueve de arriba a abajo, como lo vemos típicamente en una escalera. En cada intervalo se muestra intentando asemejarse a la entrada analógica. El compartimiento binario significa que la subida se representa con un 0 y la bajada con un... Perdón, la subida se representa con un 1 y la bajada con un 0. Se necesita un bit por cada muestra. La precisión es mucho mayor cuanto mayor sea la frecuencia del muestreo, si bien ello incrementa la velocidad de transmisión. Esto es respecto a la modulación delta. Pasando a otro término que son las técnicas de scrambling, que esta es usada para reemplazar secuencias que producirán una tensión constante por otras secuencias con transiciones para mantener el sincronismo. Las secuencias de relleno deben de producir transiciones para sincronizar, ser reconocida por el receptor y restablecer la original, tener la misma longitud que la original. Esto es para eliminar la componente continua, evitar las secuencias largas y que sean señales de tensión continua. También de no reducir la velocidad de transmisión de datos
y tener cierta capacidad de detectar errores. Bien, por último tenemos el espectro expandido, que son datos analógicos o digitales. También puede ser una señal analógica, datos esparcidos en un ancho de banda grande, y consigue que la perturbación y la interceptación sean más difíciles. Salto en frecuencia. La señal se transmite sobre una serie de pseudo aleatoria de frecuencias. Y también la secuencia directa. Cada bit se representa mediante varios bits en la señal transmitida. Y pues bueno, aquí terminamos con este video referente a la codificación. Sin embargo, quiero explicar un poco más el PSK conforme a lo que conforme a los picos. Tenemos que cuando una señal se repite en el modelo PSK, nos va a ser un 0. Es decir, si tenemos un pulso y el anterior también se repite en la señal, va a ser un 0, como lo vemos aquí en este apartado. Por ejemplo, les voy a dibujar de esta forma. Aquí tenemos un pulso, más bien usaré otro. Mucho mejor. Bien, aquí tenemos un pulso o un pico en esta parte de aquí. Cuando este se repite, va a ser un 0. Cada pulso es un 0 en PSK. Y cuando este se repite, vuelve a ser un 0. Sin embargo, cuando hay una ausencia, este debe ser un 1. Y pasa lo contrario, cuando nuevamente hay un pico, nuevamente es un 0, aparte de que es una señal distinta. ¿Ok? Y aquí nuevamente vemos que el pico prevalece en este apartado, que sería un 0 nuevamente. Aquí cambiamos y va a ser un 1. Y es así como funciona el esquema PSK. En los anteriores es prácticamente lo mismo, entender cada cuándo existe el pulso y cómo es que se representa. Como lo veíamos al inicio, una de las más sencillas es que cuando hay tensión va a ser un 1 y cuando hay ausencia va a ser el 0, que es prácticamente la imagen original que tenemos aquí. Y pues bueno, espero que este video no haya sido tan enredado. Igual hay algunas cosas que se pueden profundizar más, sin embargo, pues como bien lo decía mi maestro, pues esta tal vez no es nuestra área específica. Y pues bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado y que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.